uno se pregunta si estos fenómenos en la niña toda la vida pues, se han presentado, ¿por qué nos causan tantos impactos ahora? A uno se le olvida, a la mayoría de la gente se le ha olvidado lo que sucedió, por ejemplo, en el año 1988. 1988 fue uno de los años más lluviosos que tuvo la historia del país. Quizás era el primero, hasta hace poco. Luego, en el año 99 al 2000, también tuvimos un fenómeno de la niña con unas consecuencias grandísimas, con inundaciones en muchas partes. En el año 88 yo recuerdo muy bien que casi las 2/3 partes del país estaban bajo las aguas. También comenzó a llover a mediados de año y pasó el huracán Joan en octubre sobre el norte, sobre La Guajira. Esto vino a complicar un poco las cosas. Lo que hemos podido ver, yo diría lo que hemos podido ver es que los fenómenos de la niña todos tienen un impacto fuerte, repito, como ya lo comentaba, porque no solamente las temporadas invernales producen desastres, sino los fenómenos de la niña acentúan la lluvia en las temporadas invernales y también en las temporadas de tiempo seco, de verano, que le decimos nosotros, las épocas en que menos llueve, y entonces eso genera mayores problemas en el país. Pero cada vez que sucede, nos golpea más y más. No disminuye el efecto en nuestra sociedad, sino aumenta el impacto en ella. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo nada, sencillamente porque no hemos tomado en cuenta el clima dentro del desarrollo del país de una manera seria, como debe ser. Aquí hay una parte que es importante, es el tema de los medios de comunicación. Ustedes saben, bueno, algunos de ustedes seguramente me habrá visto en mi tarea, en mi ejercicio que realicé hasta hace 2 años en el país, en los medios de comunicación. Yo soy meteorólogo de profesión, estudié en Hungría con una beca de las Naciones Unidas, una beca de la Organización Meteorológica Mundial en la década de los 70, y fui uno de los meteorólogos que llegó a construir la meteorología de Colombia. Durante los últimos 30 años esa ha sido mi labor. Todavía la sigue siendo, porque esta actividad que estoy haciendo con ustedes también es edificante. Al menos eso trato de que sea edificante. Y siempre hubo, digamos, en los medios de comunicación, desde el momento en que yo entré en el año 84 a trabajar en la televisión, a presentar la meteo, los pronósticos del tiempo, siempre hubo la tendencia a demeritar el trabajo del meteorólogo. Prácticamente podríamos decir que el meteorólogo es como el pastorcito mentiroso, del cuento del pastorcito mentiroso, que viene el lobo y el lobo no llegaba hasta que llegó el lobo y se comió las ovejas. Bueno, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, y es una crítica, ojalá que se la tomen desde el punto de vista constructivo, no construyen en la mayoría de las veces, sino son un poco más destructivos. Al periodista le encanta hacer caer a la gente, al ministro, al presidente, al meteorólogo, se burla del trabajo de las personas. Nosotros tenemos la poca virtud o la escasa virtud de alabar el trabajo de los colegas. Más bien nos dedicamos a quitarle terreno, a correrle la butaca, a hacerlo quedar mal. Eso no es una tarea propia del periodista. El periodista debe dedicarse a otra cosa, pero eso es lo que vemos nosotros en los últimos años. Además, el periodista no se forma en los temas científicos. En el tema, por ejemplo, del clima, hay una ignorancia, pero tremenda, que da vergüenza. Y lo digo con conocimiento de causa porque durante 30 años trabajé en los mejores medios de comunicación, en Caracol Radio, en Caracol Televisión, trabajé en RCN Televisión, estuve en todas las emisoras del país haciendo informes en Radio Santa Fe, Todelar, etc. Y los conozco de cerca y sé cómo hacen su tarea. Lamentablemente, la ignorancia es atrevida, y cuando uno comete muchos errores sistemáticos, eso se vuelve una norma.
La gente en Colombia tiene una mala educación en la parte climática derivada de la información que se presenta en los medios de comunicación por parte de los periodistas. Muchas veces interpretan lo que el científico, el meteorólogo le dice, y la interpretan mal. Entonces generan un conocimiento en la población equivocado sobre un fenómeno natural, sobre un problema. Habitualmente el tema del desastre es abordado como que las autoridades no advirtieron que iba a presentarse un fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad, el IDEAM en particular, dice va a haber un fenómeno en la Niña y se van a presentar desastres porque el fenómeno de la Niña, eso no es noticia, porque no ha habido el hecho concreto del desastre. Entonces eso no lo transmiten. O generalmente se transmite y se pone en ridículo esa previsión catastrófica que pueda hacer un instituto. Eso es lo habitual, así sucede casi siempre. Y a mí me duele, yo estoy retirado del tema de los medios de comunicación porque me aburrí de estar escuchando fartedades, como dicen en mi tierra, sobre estas cosas. Y sobre todo que no avanzamos, sino que vamos para atrás. Es por eso que uno encuentra hoy en día que pasan las cosas y vuelven y pasan y repasan y vuelven y pasan, toda la vida van a seguir pasando. Y no avanzamos como sociedad a construir una defensa contra esos fenómenos de la naturaleza, que nos protejamos. Nosotros no podemos cambiar la presentación de los fenómenos del niño y de la niña, no podemos evitar que se presenten, pero sí podemos reducir sus impactos. Y es una tarea colectiva de los medios de comunicación, ayudando a difundir la información científica de una manera seria y responsable, sin cometer, digamos, el irrespeto hacia los científicos y de las autoridades que son las responsables de reducir la vulnerabilidad y reducir el riesgo de los desastres. Ojalá algún día lo entendamos así y hagamos una tarea conjunta. El país hoy en día está en pañales, por eso uno encuentra que se comienzan a dar palos de ciego, que vamos a dragar el río Bogotá a última hora. ¿Por qué no se hace antes? El canal del dique todos los años tiene problemas. Se ha roto ese canal muchas veces, se ha inundado el departamento del Atlántico, Bolívar, muchas veces, no es la primera. No nos sorprendamos de eso. Y echamos la culpa a la naturaleza de nuestras propias incapacidades. La naturaleza no es responsable de los desastres naturales, somos nosotros, porque no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Nosotros intervenimos en la naturaleza cuando talamos un bosque en una cuenca hidrográfica. Eso significa que la lluvia que caiga de ahí en adelante va a arrastrar el suelo, y ese suelo es un sedimento que se va a la quebrada, luego al río, al río más grande, y termina haciendo colmatar el cauce de un río importante como el Magdalena o el Cauca, y se desbordan más fácilmente, y hay cientos, miles, millones de personas que habitan en las riberas de esos ríos y que se ven afectados. Casi todos los años son las mismas comunidades las que se ven afectadas. Este año hubo más comunidades afectadas. Entonces el escándalo que se hizo en los medios fue mayor, pero es un escándalo que dura un mes más. Ahora que se terminen los efectos de las inundaciones y todo, se acabó, ya no es noticia, y seguimos otra vez hasta que vuelvan a presentarse dentro de un par de años otra vez otro fenómeno extremo. Así es, lamentablemente.